Vamos a analizar lo que ha dejado este debate, este duro intercambio que recién compartíamos. Saludamos en Televisión Pública Noticias Internacional a Marcio Resende, corresponsal de Radio Francia Internacional en Buenos Aires, en la República Argentina. Marcio, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo bueno, estás? Marcio nació en Brasil, también fue corresponsal sí, en Brasil. yo soy de la versión brasileña de RFI. Bien. ¿Sí? Después colaboro con el Estado de São Paulo también. Perfecto. Y eso, y también para la Agencia Lusa de Portugal. Bueno, mucho trabajo el de Marcio Sí. entonces, y por estas horas no queremos ni imaginarnos el trabajo que tenés. A ver, recién se nombró la palabra rayadinha. ¿Cuál es la traducción exactamente? Rachadinha es algo muy común que hacen Sí. muchísimos políticos en Brasil, que consiste en lo siguiente. A ver. El dinero que se le da al gabinete para contratar asesores, qué sé yo. Sí. El ministro, el secretario, en ese caso cuando Bolsonaro era diputado, sus hijos también, Sí. contratan los asesores, pero los asesores se comprometen a devolver parte de ese dinero. Rachar es como rajar el dinero al medio, ¿no? Como una división. Entonces hay un retorno. Bien. Y así se sospecha que se enriquecieron. Un esquema de corrupción muy personal, muy limitado, pero que a lo largo de 28 años de vida pública de Bolsonaro, antes de ser presidente, te deja bastante dinero. Si multiplicas por la familia. Sí, lógico. Eso, el de la rachadinha, ojo, está muy diseminado por varios, pero no se justifica igual, ¿no? Está muy diseminado por la política brasileña, sí. Sí, pero no tiene justificación, sin duda. Bueno, No tiene Alejandra. ninguna justificación, corrupción es de un real a un millón, no hay diferencia. Bueno, Marce, yo quería correr un poquito, vamos a hablar del final de la campaña y del debate, pero quería hacerte una pregunta que es algo que tal vez para quienes observamos esto desde afuera y no tenemos la temperatura que tal vez tengas vos de lo que está sucediendo en Brasil, nos llama un poco la atención, que es que en este marco de polarización y casi de discusión muy polarizada, poco programática, yo te quería preguntar respecto a los posicionamientos geopolíticos, ¿no? Hay una suerte de caricatura que nos llega también a nosotros, que te la voy a exagerar para presentarla rápidamente, que identificaría a Bolsonaro como un aliado, digamos, de lo que sería el trumpismo y que por lo tanto eso le ha hecho perder el apoyo actual del gobierno de Estados Unidos. Y por otro lado, el bolsonarismo señalando a Lula como el candidato de China, aquel que va a intensificar las relaciones con China, que también obviamente responde a ciertos intereses del agronegocio brasileño. ¿Podríamos tratar de complejizar un poco y explicar un poco el posicionamiento geopolítico de ambos candidatos? ¿Cuál sería su posicionamiento en caso de ganar la elección en un caso y otro? Bueno, Bolsonaro es, a ejemplo de lo que fue Trump, son relaciones bilaterales, muy personales, basados en ideología de derecha. Y entonces puede relacionarse bien con Putin y con Trump. No importa si es Rusia o Estados Unidos. En la región había, de parte de él, buena relación con otros líderes de derecha, como fue, o centro derecha, como fue Sebastián Piñera, ¿no? Cuando estaba la mayor parte de la región gobernada por la derecha. Eso es de parte de Bolsonaro, no tanto de los demás líderes con Bolsonaro, porque Bolsonaro le hace un daño muy grande a la derecha. La derecha regional buscaba renovarse, mostrarse obviamente democrática, ¿no? O con una tendencia al centro, considerando algunas banderas típicas de la izquierda o del centro, liberales. Y Bolsonaro hizo un daño muy grande a esa derecha, la impidió de renovarse, inclusive en Brasil. Por eso no hay un candidato de centro derecha o de derecha ahora competitivo. Le hizo un daño porque él incorpora toda esa imagen que teníamos de la derecha durante la dictadura, asociada a militares, asociada al autoritarismo. Entonces es un daño muy grande que favorece a Lula, favorece a la izquierda, porque es una categoría muy alegórica de la derecha, ¿no? La derecha buscando renovarse en buena parte de la región, saliendo de aquel pasado, y Bolsonaro volviendo a aquel pasado, con su comportamiento. Fíjate que no se cuestiona la política, tanto la política económica, en todo lo que mostraron acá, nadie argumentaba tanto por ese lado, es más una cuestión de comportamiento. Bolsonaro
genera mucha tensión en la sociedad, es muy agresivo, su forma de poner las cosas, y eso desgasta, cansa. También sus posturas muy exageradas, como fue el tema de la pandemia, ¿no? Que mencionaba ahí con las vacunas. Él era totalmente abierto. Mientras acá era totalmente cerrado, ya era totalmente abierto. ¿Y ahí juega también el alineamiento geopolítico desde tu punto de vista? Sí, juega, pero Bolsonaro está aislado del mundo. Por la derecha, por la izquierda, por lo que sea, porque está muy asociado a esa derecha anticuada, retrógrada. No es una derecha moderna, ¿sí? No son líderes de centro derecha de Europa que además estuvo muy pegado al principio de su mandato, los 2 primeros años, con el tema de la Amazonia, de todo eso que en el mundo hoy es la agenda principal, la agenda de cambios climáticos, y entonces, bueno, lo apartan, ¿no? Es como que es rechazado por todos lados. Hoy Brasil dejó un país que era de los más integrados en el mundo. Brasil era un país que jugaba con todos, a uno más aislado del mundo. Es un paréntesis, y bueno, eso es la gran crítica que se le hace. Ahí yo me quedo con esta frase de Bolsonaro le hace un daño a la derecha brasileña, Sí, ¿no? a la derecha brasileña, a la derecha regional. Bueno, la derecha regional busca otra cosa. Bueno, eso explica en parte por qué gran parte del establishment que fue en contra de Lula en los últimos años, que fue copartícipe del golpe a Dilma Rousseff, hoy apoya a Lula. Y la pregunta es, ¿cómo va a ser para Lula, ante una eventual victoria, gobernar en conjunto con el establishment? ¿Cómo lo podés vaticinar este eventual futuro mandato? Mira, la discusión en Brasil no es derecha ni izquierda. ¿Es democracia o no? O otra cosa, autoritaria yendo a otro régimen. Esa es la discusión. En ese sentido, Lula traza su campaña, su estrategia de campaña es: necesitamos de la derecha para derrotar a la extrema derecha. Es aislar Bolsonaro como extrema derecha y gobernar con la derecha, que es democrática, es parte del juego. Por eso está con Geraldo Alckmin como su vice, ¿sí? Es una asociación que hizo en su primer mandato cuando se juntó con José Alencar, que era un empresario, proteccionista, en fin, textil, pero empresario. Y tuvo una agenda totalmente pragmática en el campo de la política económica, Lula, siguiendo la de Fernando Henrique Cardoso y la que impera en Brasil desde entonces, desde 94. Ahora, entonces, en esa cosa de aislar, que es una estrategia para ganar las elecciones, con el campo democrático, apartándose del campo antidemocrático, Bolsonaro tensa mucho, ataca mucho las instituciones, pero esa visión no es solo para ganar las elecciones, es para poder gobernar, porque sabe que en esa polarización que mencionaste, si no tienes alianza democrática, no se gobierna, ¿no? ¿Y crees que Lula va a bajar algunas banderas de lo que fueron sus gestiones anteriores para poder gobernar con esa derecha? Mira, Lula lo que está haciendo es no mostró nada de su programa de gobierno. ¿Sí? No hay una discusión programática, como mencionaste, y algunos analistas prefieren que la discusión vaya a una segunda vuelta, donde entonces los dos podrán exponer y ver de qué se trata. Lula se basa mucho en el pasado, habla cómo fue mi gobierno, y el mundo cambió. Ahora, yo sí creo, si vos me preguntás desde una opinión personal, ¿no? Yo creo que sí. Lula va a ser me parece, pragmático, como lo fue en sus primeros 8 años, sí. ¿No? 2 mandatos, fue pragmático, va a gobernar con la derecha democrática, sensata, ¿sí? Y va a tener algunas banderas para esa izquierda, que son las banderas de identidad de género, de recuperación. Él mencionó en ese debate algo que pasó muy así, la gente no se dio cuenta ni se habló, que fue crear un ministerio de los pueblos originarios. Eso está en línea con esa izquierda y también una demostración para el mundo de que, mire, yo vengo acá a respetar el tema de la naturaleza, medio ambiente, cambios climáticos. Marcio, en varias oportunidades y en el marco de esta campaña, inclusive en la campaña anterior, el propio Bolsonaro nombró la palabra posibilidad de fraude, ¿no? Lo dijo ya varias veces. Sí. Y en este programa lo hemos planteado varias veces también, que realmente la palabra fraude, cuando hay una contienda electoral, la nombra la oposición, no el oficialismo.
Sí, Bolsonaro levanta esa bandera. Es una bandera de desesperación, ¿no? Sí. La viene poniendo. O sea, nunca el arco político brasileño, de izquierda, de derecha, el centro, nunca cuestionó el sistema de votación en Brasil. Es uno de los sistemas más modernos, es un orgullo. Claro. Bolsonaro, elegido por ese sistema, lo pasa a cuestionar basado en la nada. Entonces, bueno, eso, la gran tensión es esa. Hay algunas preguntas que están en el aire y que van a comenzar a definirse a partir de mañana. Una, ¿Lula gana o no en primera vuelta? Está bastante puesto que va a ganar. Más allá de esa encuesta que ustedes mencionaron, está bastante puesto que va a ganar en primera o en segunda vuelta. Yo no descartaría la primera. Después les digo la razón. Está bien, está bien. Ahora, y la segunda, ¿cuál va a ser el comportamiento de Bolsonaro? Claro, exacto. Pero ¿Cómo se va? si vos me preguntás, ¿viste? Ahí entra una opinión personal, no de periodista, si analizamos lo que fue el comportamiento de toda la institucionalidad brasileña, Congreso, Corte Suprema, todo el mundo puso límites a Bolsonaro. Entonces me parece que Bolsonaro hasta puede levantar, hubo fraude, qué sé yo, pero no va a pasar mucho más de eso. Claro. ¿Qué pasa con el partido militar en ese contexto? Con lo que podríamos llamar el partido militar, de donde emerge la figura de Bolsonaro. Últimamente se ha planteado que hay una suerte de ruptura o de grieta al interior del sector militar, donde el apoyo ya no sería tan cerrado a la figura de Bolsonaro y por lo tanto esto también debilitaría esta posibilidad de ejercer algún tipo de acto, de especie de golpe antes de su salida del poder, ¿no? Bolsonaro tiene un gobierno civil más militares que tuvieron los militares durante la dictadura. Los militares de la dictadura estaban en la dictadura, pero sus ministros eran civiles. Entonces, contradictorio, ¿no? Pero durante los 2 primeros años de gobierno, Bolsonaro se cercó de varios militares que le pusieron límite. Eran los militares, muy interesante eso, ¿no? Porque es un comportamiento muy democrático de parte de los militares, que fue sorpresa, una linda sorpresa. Los militares fueron los que le pusieron límite en varias acciones, y por eso los echó. Él echó a varios, y se cercó de otros más afines. Ahora, me parece que esos afines no son suficientes para comandar ninguna tropa. Se dice que los militares que salen de un cuartel nunca vuelven al cuartel, pero me parece que van a volver, sí, a los cuarteles o a sus casas. Y en el caso, dijiste que hay chances de que todavía Lula gane en primera vuelta. Sí. Después les explico por qué. ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón, mira, eso es un análisis más personal, ¿no? Lula está en las orillas del 50% de los votos, 50% más 1. ¿Qué podría pasar? Las encuestas tiene alguna data fuera, dice 52%, otros 50% y Sí, otro más o menos. 48%. ¿Dónde está el punto? En los votos blancos, nulos y abstenciones, ¿no? Vos mencionaste las abstenciones. Sí, eso podría ser subir el porque de se votos computan válidos, los votos válidos, ¿no? claro. Se anulan. Ahora, entonces, ese debate que ustedes mostraron ahí, las principales imágenes, fue un show de horrores, ¿no? Entonces, de ese debate yo creo que subieron algunos candidatos menores, como Simone Tebet, que es una gran sorpresa de esta elección, se pone para una próxima en muy buen puesto. Y esos votos hacia esas menores opciones hacen bajar algunas posibilidades, pero ese show de horrores que vimos puede llevar a mucha gente a decir, mira, yo estoy indeciso, sigo indeciso, voto nulo, voto blanco, no voy a votar. Entonces haría subir la cantidad de votos válidos. Y por el otro lado, pasa algo que es muy curioso. Brasil tiene 4 usos horarios, ¿no? 3 principales, y en estas elecciones por primera vez las principales ciudades van a votar de 8 a 17 horas. Pero otros usos horarios van a para que terminen en el mismo horario, antes no pasaba así, iban también al mismo horario correspondiente a su región, van a bajar. Entonces hay regiones que van a votar de las 6 de la mañana a las 15. Y esas regiones votan mayoritariamente a Bolsonaro. Entonces ahí esa gente puede abstenerse o llegar tarde o no ir a votar por algún motivo, el que fuere. Algunos viven en regiones muy remotas para llegar hasta la urna, complicado, según el horario.
entonces podría aumentar la abstención. Y ahí aumenta el componente de votos válidos. Bien, Marcio Resende, gracias por haber venido. Un placer, ¿eh? A horas previas de esta elección, decíamos, clave obviamente para el país vecino, pero también clave para la región. Clave Sin para duda la es esto, región, ¿no? porque obviamente es la principal economía, es la Tal mitad cual. del PBI del subcontinente, en territorio, en fin, lo que pasa en Brasil se derrama a la región y muchísimo a la Argentina, su principal Claro. socio, obviamente. Tal cual. Bien, Marcio, gracias por haber venido. Un placer. Gracias a ¿eh? ustedes. Marcio Resende en esta edición de Televisión Pública Noticias Internacional.